Muy buenos días, querida iglesia. Muchas gracias a todo el equipo de alabanza por ese maravilloso tiempo que hemos tenido de poder preparar nuestro corazón para adentrarnos al mensaje que el día de hoy creo que va a tocar tu corazón. Es uno de los temas que a mí personalmente me apasiona bastante y yo creo que al igual que mi persona, tú al final del mensaje puedas pararte de forma orgullosa en el nombre del Señor y decir, muéstrame tus cicatrices. Para empezar a hablar, antes de una cicatriz, tenemos que empezar a hablar de heridas. Yo creo que tú traes en tu cuerpo en estos momentos, si no es una herida latente, muestras el resultado de alguna cicatriz, ¿no? Antes de que una cicatriz sea como tal cicatriz, tiene que haber pasado por un proceso de herida. Y antes de que una herida pueda ser herida, tiene que haber pasado por un proceso de daño, ¿no? En la Biblia podemos ver que existen muchos personajes que a lo largo de su caminar han pasado por diferentes circunstancias en las cuales han sido heridos, han sido dañados, pero yo hoy quiero presentarte a uno de ellos que creo que se lleva también, además de nuestro Señor Jesucristo, la flor, ¿no? Estamos hablando del apóstol Pablo. Es un apóstol que prácticamente en muchas de sus cartas él relata todos los acontecimientos que él ha vivido a través de sus naufragios, a través de sus pruebas, a través de las circunstancias y diferentes tribulaciones que él ha venido experimentando a raíz de poder servir a Jesús, ¿no? Así que como primer cita bíblica el día de hoy voy a invitarte a que vayas a tu Biblia y busques el libro de los Gálatas, el capítulo 6 y el versículo 17. ¿Qué nos dice este versículo? Dice, por lo demás, que nadie me cause más problemas, porque yo llevo en el cuerpo las cicatrices de Jesús. Es importante que hagamos un poquito una recapitulación en esta temporada en la que el apóstol Pablo vivía. El apóstol Pablo en esta temporada podemos mencionar que al escribir esta carta, él quería dar un objetivo a lo que es la iglesia de los Gálatas, ¿no? Él prácticamente quería mostrar que la libertad que el cristiano tenía del pecado, inclusive de la misma ley judaizante. Y en esta temporada se puede mencionar que existían 5 tipos de marcas, ¿no? Por ejemplo, se marcaba a los esclavos como señal de propiedad. O sea, si tú tenías en esa temporada un esclavo, podías marcarlo para decir que era propiedad tuya. Como segunda marca que podemos ver es a los soldados. También se los marcaba a los soldados como señal de lealtad. Como tercera marca podemos observar que también aquellas personas que se consagraban también eran marcados. Otro tipo de población que también mostraban sus marcas o cicatrices, hablamos de los criminales. O sea, cuando tú veías en la calle a un criminal, podías simplemente identificarlo por la marca que también tenía. Y como última marca también que podemos mencionar era aquellas personas que eran despreciadas como señal de vituperio. Así que en este versículo de Gálatas 6:17, el apóstol Pablo se identifica con estas 5 marcas. O sea, él al servir a nuestro Señor Jesucristo podía decir que él había sido marcado como esclavo del Señor Jesucristo, podía ser marcado en señal de lealtad a nuestro Señor Jesucristo, también como consagrado y también como despreciado, ¿no? Sabemos que en ese tiempo la vida del apóstol Pablo dio un giro de 180 grados de ser perseguidor a ser un servidor, un fiel servidor de Jesús. Si tú quieres un poquito más saber acerca de la vida del apóstol Pablo, te invito a que tú puedas entrar en el canal de YouTube de la Iglesia de Génesis Cochabamba y puedas ir aprendiendo acerca de la vida del apóstol Pablo, que nuestro querido pastor Jonathan ha dejado en claro en varios mensajes sobre su vida a más detalle, ¿no? Entonces el apóstol Pablo traía en su cuerpo las marcas y las evidencias de su servicio. Él prácticamente no se avergonzaba de mostrar estas cicatrices y estas marcas que había vivido a raíz de representar a Jesús aquí en la tierra. No, yo creo que si tú al momento de estar caminando en esos tiempos, yo creo que al simple hecho de poder ver al apóstol Pablo podrías ver
todos los azotes que él había vivido en su cuerpo, todas las heridas, los daños, que obviamente empezaron siendo heridas, pero terminaron en cicatrices. Otro personaje que también me gustaría que en este tiempo podamos hablar de él es obviamente de nuestro amado Señor Jesucristo, ¿no? Jesucristo en su cuerpo también llevó lo que son las marcas. Si nosotros nos vamos al libro de Isaías 53, en los versículos 4 y 5, como preámbulo a estos versículos, tú puedes ver en tu Biblia que dice en algunas versiones, Jesucristo el fiel servidor, ¿no? Y Jesucristo en su cuerpo, todos sabemos que llevó las marcas a raíz y a causa de nuestros pecados, ¿no? Él simplemente se adentró a llevar y a obedecer en su cuerpo de una forma leal y real las marcas que tenía que ya después en un futuro ser demostradas, como vamos a ir viendo a lo largo del mensaje. En Isaías 53, 4, 5, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Yo sé que quizás muchos de ustedes lo han leído, lo han revisado, y dice así, ¿no? Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo y el precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados, ¿no? Aquí podemos resaltar que gracias a sus heridas nosotros recibimos la paz y fuimos sanados. Creo que esta es una palabra que tienes que reflexionar, que prácticamente tú no tienes por qué seguir viviendo en un pasado, porque Jesucristo ya lo llevó. Jesucristo ya cargó con ese pasado. Jesucristo ya, por su llaga, tú fuiste sanado. Él ya ha pasado, Él ya ha vivido todo lo que tú tendrías que renunciar el día de hoy a vivir, ¿no? Y ya más adelante igual iremos viendo que prácticamente no tenemos por qué aferrarnos a una herida sin cura, porque en realidad en estos versículos nosotros podemos ver que nuestras heridas tienen solución, tienen cura en la llaga de Jesús, ¿no? Y de la misma forma nosotros podemos ver que Jesucristo aquí en este pasaje que el profeta Isaías profetizó de lo que él iba a vivir, de lo que él iba a experimentar, nosotros podemos ver en los versículos de Juan 20-25, cuando prácticamente Jesucristo ya había resucitado, ya había pasado por la crucifixión y después había ya resucitado. Y en este versículo nosotros podemos ver cómo Él se presenta delante de sus discípulos, ¿no? Yo te voy a invitar a que vayamos al libro de Juan, al capítulo 20, al versículo 25. Y dice así, ¿no? Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor, mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no creeré, repuso Tomás. ¿No? ¿Qué podemos ver aquí de la actitud de Tomás? Quizás tú te puedes identificar con él, ¿no? Primero es ver para creer, primero es realmente constatarme de que Jesús ha resucitado. Yo creo que muchos de nosotros hoy en día podemos de alguna forma criticar esta actitud que tuvo Tomás, ¿no? O sea, qué grave eres, Tomás, ¿por qué no puedes creer a tu maestro con el que has andado, con el que jamás has visto pecado en su vida y no puedas creer que Él ha resucitado y que Él te está mostrando las marcas? O sea, que sea necesario que tú veas las marcas en sus manos y puedas ver la herida en su costado, ¿no? Creo que en ese tiempo Tomás realmente me imagino que estaba sufriendo algún tipo de crisis, ¿no? Y yo sé que tú quizás te vas a ir identificando ya sea con Tomás o con Jesús, ¿no? Porque yo sé que tú actualmente, si es que no tienes una herida, estás ya mirando lo que es el proceso de finalización de una herida, que sería la cicatriz. ¿Y por qué existen lo que son las cicatrices? Porque alguna vez, no sé si te has preguntado, ¿no? ¿Por qué después de que te hagas una herida tiene que quedar una cicatriz? ¿Por qué es que nuestro cuerpo no es demasiado sabio y demasiado perfecto, de que sí lo es, ¿no? Pero ¿por qué tiene que quedar una cicatriz?
Creo que así como a nuestro Señor Jesucristo le quedó las cicatrices, le quedó las heridas, las marcas de los clavos, creo que también gracias a eso Tomás pudo creer. Y yo sé que tú en tu vida, al mostrar también tus cicatrices, puedas creer y puedas testificar a tu entorno, a aquellas personas que quizás no creen en todo lo que tú has pasado, no creen que de todo lo que Dios te ha sacado, de todo lo que Dios ha podido restaurar en tu vida. Entonces creo que esas cicatrices que tú el día de hoy puedes levantarte y mostrar con total y plena confianza son el resultado de haber pasado por un proceso de restauración, de haber pasado por un proceso de sanidad y poder testificar a aquellas personas que no creen, así como Tomás, ¿no? Entonces, creo que aquí nosotros también tenemos un motivo más para poder mostrar nuestras cicatrices sin ningún tipo de problema ni vergüenza, ¿no? Una vez que Tomás vio las heridas de nuestro Señor Jesucristo, él pudo creer y realmente él pudo cumplir con el llamado que Dios tenía para él. Pero no solo son estas marcas que yo les he venido mencionando, ¿no? Las marcas que tuvo el apóstol Pablo realmente son dignas de admirar, ¿no? O sea, no sé cuántos de ustedes puedan decir el día de hoy, yo gracias a servir, a seguir a Dios, tengo estas heridas, estas cicatrices. O de la misma manera con lo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, ¿no? Su ejemplo y su legado de que prácticamente Él tomó su cruz, obedeció y a raíz de eso tuvo las marcas de los clavos y su costado también fue traspasado y también fue un testimonio vivo. Pero yo hoy te quiero preguntar y quiero decirte cuáles son tus marcas. Si yo el día de hoy vengo delante de ti y te pregunto cuáles son las marcas de tu vida, cuáles son esas cicatrices que tienes tú. Quizás tú me digas, mis cicatrices puede ser por un pasado doloroso. Tus cicatrices o las heridas que quizás tú te hayas hecho en este tiempo puedan ser las consecuencias de una mala decisión. Quizás las cicatrices que tú el día de hoy puedas mostrarme puedan ser a raíz de haber pasado un proceso, a raíz de haber superado una prueba. El pecado muchas veces nos ha dejado marcados, nos ha dejado heridos. Y esto, ¿qué quiere decir en nosotros? Muchas veces, no sé si tú tienes ahorita en tu cuerpo físico alguna cicatriz que quisieras ocultar. Quizás de repente cuando yo te pregunte y te diga, ¿por qué te hiciste esta cortadura? Y tú me digas, no sé, quería quitarme la vida. Quizás son heridas que quieres o cicatrices que quieres ocultar. ¿Por qué? Porque a veces cuando el pecado nos daña, generalmente causa una herida. Y sabemos que mientras más profunda es la herida, es más profunda la cicatriz. Queda una huella relativamente visible. Así que hoy podemos decir que si bien el pecado nos ha dañado, nos ha dejado marcados, pero aún así yo creo que tú puedes decir con total y plena certeza, testificar de que Dios te ha sacado de ese hueco. Te ha sacado quizás de un tiempo de depresión que hayas estado pasando, ¿no? Quizás tú como el apóstol Pablo o como el Señor Jesucristo no puedes mostrar cicatrices que sean dignas de mostrar. Quizás tus cicatrices han sido causadas por un pecado, como les decía. Quizás esas cicatrices tú quisieras olvidarlas. ¿Cuántos de nosotros no nos podemos parar el día de hoy y decir, realmente yo quisiera olvidar mi pasado? Y yo he sido una de estas personas que a veces le decía a Dios en oración, Señor, quisiera que me hagas olvidar mi pasado, quisiera perder y borrar de mi vida los años 2015, 2014, quisiera que esos años no existan en mi currículum. Pero sin embargo, creo que Dios en toda esta temporada es el único que puede dar valor a esas cicatrices que han sido causadas por un pasado doloroso. Y así como creo yo que Dios ha empezado a procesar mi vida, que Dios ha empezado a transformar cada herida, a terminar de sanarla, porque sabemos que Dios es el médico y el sanador por excelencia. A veces, ¿qué nos dice el mundo? El mundo nos dice que el tiempo cura las heridas, ¿no? No sé cuántos de ustedes se han identificado con eso, que el tiempo cura las heridas, que no te preocupes, que dale tiempo al tiempo, pero sin embargo nos olvidamos de que a veces el tiempo no es que cure las heridas, sino que a veces el tiempo
infecta las heridas. Y cuando te das cuenta que esa herida está como que mal curada, cualquier rato puede ser un detonante y puede ser una herida que ha estado ya en un proceso de infección y ha estado en un proceso de seguir dañando el tejido. Yo sé que muchos de ustedes presentan quizás una herida mal curada, pero creo que el día de hoy Dios, a través de su Espíritu Santo, quiere terminar de sanar esa herida. Y yo te invito a que tú puedas mirar dentro de tu corazón, puedas examinar, puedas analizar tu vida y ver realmente qué cicatrices tienes, a raíz de qué heridas. Como te decía, pueden tener diferentes motivos, como aquí veíamos en la temporada de que el apóstol Pablo vivía. Varios eran marcados por ser soldados, por ser consagrados, por ser esclavos, por ser criminales. Entonces sabemos que una herida tiene diferentes causas, pero aquellas heridas que más daño nos han causado, ¿cuáles son? Yo sé que una herida que te haya, o un daño o una ofensa que te haya causado un desconocido, tú no lo tomarías muy en cuenta porque no te afecta. Pero a veces las heridas que nosotros traemos en nosotros mismos son aquellas que han sido causadas por familiares, por amigos, por esposos, por parejas, por hijos. Quizás han sido causadas estas heridas por personas muy cercanas a nosotros. Y quizás en nosotros igual radica lo que es a raíz de esta herida una falta de perdón. Pero creo que Dios, en su infinita misericordia, en su infinito proceso de restauración eterna, así como Él llevó todas nuestras heridas en la cruz, creo que Él quiere en este tiempo llamar a tu conciencia, llamar tu atención y decir: Jimena, Pablo, Freddy, Fernando, hay esto que queda pendiente, hay esto que necesito curar, hay esto que necesito que me permita sanar, para que hoy no solo se quede como una herida, sino que también tú puedas decir realmente de la herida terminó el proceso de finalización, que es una cicatriz. En este tiempo yo he vivido realmente experiencias muy alentadoras. ¿Por qué? Porque prácticamente es el Señor Jesucristo, cuando tú entregas todo en sus manos, inclusive las heridas más desastrosas que inclusive el mundo no puede curar. A veces nosotros vamos al mundo a querer sanar nuestras heridas con diferentes paliativos. No digo que esté mal, pero cuando tú realmente quieres que el Señor Jesús tome tu vida y la restaure en sí como tal y puedas realmente tener un corazón sano delante de Él, Él puede hacerlo. Él puede hacerlo y nosotros podemos levantarnos y decir prácticamente que Dios ha sanado mi herida, que ya no soy aquella persona que era hace años atrás, sino más al contrario, a través de haber pasado por este proceso de restauración, el Señor ha terminado de sanar mis heridas y ahora puedo mostrarte una cicatriz. Yo puedo decirte que no soy la misma mujer que era hace años atrás. No, para nada. Creo que gracias a todos esos años donde quizás he fallado, donde quizás he estado alejada de Dios, creo que han sido un tiempo de aprendizaje, un tiempo donde Dios ha empezado a gestar en mí importantes enseñanzas, importantes experiencias para poder en algún momento como hoy poder testificar y poder glorificar su nombre. No sé cuántos de ustedes quizás se identifiquen con lo que es la herida de la depresión. ¿Cuántos de ustedes han vivido por etapas de depresión? ¿Cuántos de ustedes han vivido por el daño y la muerte inclusive de sus propios sueños? ¿Cuántos de ustedes han perdido la dirección y el norte de su propósito? Yo creo que muchos de ustedes han estado en un punto clave y determinante donde han perdido su norte. Y en ese momento es ideal y es importante que tú mires al cielo, mires nuevamente el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, puedas realmente aferrarte a esas promesas que dice en Isaías 53, ¿no? Que realmente puedas tú creer que Jesucristo, si Jesucristo llevó tus dolores, si Jesucristo llevó en su cuerpo sus heridas, creo que no tienes por qué seguir cargando quizás con un pasado doloroso.
Permítele al Señor que Él pueda sanar ese pasado. Permítele al Señor que Él pueda liberarte de esa culpa. Permítele a Jesús que realmente Él pueda terminar de curar esa herida que tú estás cargando en este tiempo. Se dice que se vienen tiempos difíciles, ¿no? Y tú necesitas pararte como un soldado. Tú necesitas levantarte entero. Necesitas levantarte sano para poder batallar con lo que se viene. Si tú vas a estar herido todavía, si tú no vas a permitirle al Señor que sane tu corazón, creo que no vas a poder seguir adelante, porque un soldado a la guerra no va herido, sino va sano. Y hasta el momento en que tú no decidas permitirle a Dios que Él sane esas heridas, no vas a poder ir y luchar realmente como un soldado. Los soldados también en el campo de batalla tienen sus cicatrices, tienen sus heridas, y yo sé si tú algún momento te puedas encontrar con un, con un ex soldado de batalla, él pueda mostrarte realmente las cicatrices que él ha tenido, y ellos orgullosamente lo muestran como medallas, así como el apóstol Pablo lo mostraba, ¿no? Realmente mis heridas son cicatrices y son realmente orgullo para mí, ¿no? En esta temporada nosotros podemos ver que existen muchas personas que prácticamente no quieren mostrar estas cicatrices. Como les decía, existen personas que realmente, así como yo en algún momento de mi vida, no he querido hablar de ciertos temas, pero hoy puedo decirte que por la gracia de Dios puedo hablar abiertamente porque sé que es un proceso ya finalizado, es un proceso en el que Dios ya ha empezado ha terminado de sanar, y eso ha sido no porque yo lo haya querido, sino ha sido porque realmente me he aferrado a esa promesa que acabamos de leer en Isaías, y acabamos de realmente decir que Jesucristo es el que ha muerto en la cruz por mí, es el que me ha dado la vida, es el que ha restaurado mi corazón. Nosotros también podemos ver que estas cicatrices nos van a traer ciertas enseñanzas. ¿Qué nos enseñan cuando nosotros vemos cicatrices en una persona o cuando nosotros vemos nuestras propias cicatrices en nuestro corazón? Aquí te voy a invitar que vayas al libro de Jeremías, al capítulo 18, al versículo 1 al 6. En este capítulo de Jeremías vamos a recordar prácticamente que una cicatriz se gesta a raíz de un propósito, a raíz de un objetivo. No sé si tenemos lista la cita de Jeremías. Muy bien, dice: esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y ahí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero, dice Jeremías, y lo encontré trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos, así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo: pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. ¿Te imaginas tú ser como el barro en las manos del alfarero? Creo que es lo mejor que te puede pasar, porque ahí tú, estando en sus manos, puedes creer y confiar que Él va a terminar aquella buena obra que ha empezado en ti. Que a raíz de que tú puedas estar en sus manos, obviamente te vas a ir pareciendo más a Cristo. No sé si ese es tu anhelo, de querer parecerte más a Cristo, pero creo que Dios, si uno de los propósitos por los cuales te ha puesto en esta tierra es que tú puedas realmente parecerte más a su imagen y a su semejanza. ¿Por qué? Porque eres propiedad de Dios. Eres propiedad, le perteneces a Él. Y si tú no te identificas como propiedad de Dios, creo que o te pareces a Dios o vas a buscar otro tipo de imagen a lo cual parecerte.
Otra necesidad importante por las cuales nos enseñan las cicatrices es que es una oportunidad para mostrar el poder de Dios. Si tú has venido y estás años lidiando con una herida, creo que es la oportunidad para que Dios pueda mostrar su poder en ti. Sabemos que no podemos hacerlo en nuestras fuerzas. En nuestras fuerzas no podemos lidiar con la sanidad de una herida emocional. Quizás hoy día puedes decir, sí, ya estoy bien, pero mañana vuelve nuevamente el recuerdo doloroso, vuelve nuevamente una herida o un daño. Así que es una oportunidad para que tú puedas realmente permitirle a Dios que Él pueda obrar en tu vida y tú puedas ver realmente el poder de Dios en ti. ¿Para qué también nos sirven las cicatrices? ¿Qué más nos enseñan? Nos ayudan a formar tu ministerio. Quizás tú tienes en tu corazón el llamado a algo, quizás ya lo tienes definido, quizás no. Pero ahí donde tú has sido marcado, ahí donde es tu mayor dolor, creo que Dios puede levantarte en tu mayor victoria. Creo que es ahí donde Dios puede levantarte en tu ministerio. Si tú identificas en dónde has sido marcado, es ahí donde Dios va a poder usarte. Es ahí donde tú vas a poder levantarte con total y plena autoridad. ¿Qué más nos enseñan las cicatrices? Que los procesos son para crecer. Sabemos que no es difícil, que no es fácil crecer, ¿no? Que realmente existe un proceso de ir saliendo de nuestra zona de confort. ¿A cuántos les gustan los cambios? A mí personalmente no me gustan los cambios, pero estoy viviendo una etapa donde estoy realmente viendo y asumiendo desafíos y cambios que sé que de la mano de Dios solamente voy a lograrlos, porque por mis propias fuerzas creo que no me atrevería a asumir ciertos desafíos. Así que las cicatrices nos enseñan que es importante pasar por el proceso, de la herida a la cicatriz, que no te quedes en el paso 1, sino que también puedas avanzar al paso 2. Y lo último que también nos enseñan las cicatrices es que dependamos más de Dios y menos de nosotros. No sé cuántos de ustedes puedan en este tiempo decir con total certeza, yo dependo de Dios. Dependes de Dios para tomar decisiones, dependes de Dios para escoger alguna carrera, dependes de Dios para escoger algún trabajo, dependes de Dios inclusive para ver en qué quieres servirle, en qué quieres tú ayudar, aportar a tu comunidad. Porque a veces no sé cuántos hemos vivido decidiendo por nosotros mismos y eso no nos ha traído mucho rédito, no nos ha traído muy buenos frutos, sino más al contrario nos ha alejado de Dios. Entonces, las cicatrices que Dios permite que tú tengas en tu vida te van a enseñar todo lo que acabamos de mencionar, todo lo que acabamos de hablar y comentar. Así que yo quiero volverte a preguntar, ¿podrías mostrarme tus cicatrices? Sin ningún temor, sin ningún tipo de vergüenza, porque sabemos que inclusive Dios, a través de su sacrificio en la cruz, Él puede convertir la cicatriz más vergonzosa en un testimonio glorioso. Pero todo depende de ti, de qué tanto quieras tú dejarte usar por Dios, qué tanto quieras tú decir que realmente Dios te va a ayudar, Dios te va a apoyar y que puedas aferrarte de cada una de sus palabras. Algo que a mí me ayudó bastante y no sé si te ayude a ti a poder sanar esas heridas, fue prácticamente 1, ponerte en las manos de Dios, 2, servirle. Quizás tú todavía tengas mucho dolor en tu corazón, pero el día en que tú te levantes y aún a pesar de la condición que tengas, empieces a decirle, Señor, aquí estoy, quiero servirte, no sé cómo, pero Él te va a decir el cómo, Él te va a decir el cuándo. Algo que a mí me pasó fue que para que Dios pueda terminar de sanar una herida, fue realmente lo que impactó mi vida, fue el servirle. Fue prácticamente el ponerme a su disposición y decir, Señor, quizás yo no tenga un pasado en el cual enorgullecerme, quizás no tenga muchas glorias y victorias pasadas,
pero creo que lo poco que tengo, o quizás lo nada que tengo, tú puedes utilizarlo para tu gloria y para tu honra. Porque así como dice la Biblia, ¿no? De lo menospreciado y vil escogió Dios para avergonzar a los sabios, ¿no? Entonces, el día que yo me levanté para servirle, para honrarle y para poner realmente como prioridad su nombre en mi vida, creo que Él terminó de sanar mi corazón. Creo que Él terminó de cerrar esa herida. Y hoy puedo mostrarte con orgullo las cicatrices que tengo en mi corazón, que tengo en mi alma, que tengo en mi vida. Y puedo testificar de que Dios es un Dios real, de que el Dios al que tú sirves es un Dios real, de que a veces las personas quizás te van a decir, pero ¿por qué estás haciendo esto si no tiene ningún tipo de fruto? ¿Por qué no decides en incursionar en tus propios sueños? Sino es porque realmente tú vas a decidir en fe, así como el apóstol Pablo dijo, yo he sido marcado por Dios, yo no me avergüenzo de mostrar mis cicatrices. Y me gustaría que también podamos ya a manera de culminar y finalizar, recordar las palabras de un autor, William Arthur, que nos dice lo siguiente. William Arthur nos dice que no debemos simplemente pensar en sobrevivir como a veces nos manda la sociedad. Dice, si usted es sabio, olvídese de la grandeza. Olvide sus derechos, pero recuerde sus responsabilidades. Olvide sus inconveniencias, pero recuerde sus bendiciones. Olvide sus propios logros, pero recuerde su deuda con los demás. Olvide sus privilegios, pero recuerde sus obligaciones. ¿Qué te pareció este pensamiento? Realmente este pensamiento, estas frases de este autor a mí prácticamente me puso nuevamente en el lugar donde sé que debemos estar como hijos de Dios, como siervos de Dios. Si Jesucristo fue el fiel servidor, si Pablo fue el fiel servidor también de nuestro Señor Jesucristo, creo que es el llamado que también queda para nosotros, de poder servirle, de que realmente nosotros, que no pase un día sin que no podamos decirle a Dios, permíteme servirte, Señor. No dejes que mi vida se acabe en la vanagloria del mundo sin que yo pueda servirte, sin que yo realmente pueda perderme en ti, pueda desgastar todo mi tiempo, pueda desgastar toda mi energía en servirte, porque creo que es aquello que nos va a rescatar y va a terminar de curar y sanar toda herida que tenemos en nuestro corazón. Pero esto solo depende de ti. Así que el día de hoy yo te animo a que tú puedas levantarte en fe, puedas aferrarte a esa promesa que tenemos en la cruz y que cada día que tú abras tus ojos puedas decir y clamar a Dios con todo tu corazón y decirle que Él pueda sanar, terminar de sanar esas heridas y puedas levantarte y decir y mostrar tus cicatrices con total orgullo y sin ninguna pena. Así que en este tiempo te invito ahí donde tú estás a que puedas cerrar tus ojos. Vamos a terminar orando y entregando este tiempo a Dios en oración. Amado Dios, simplemente te damos gracias porque tú eres fiel, porque no hay otro Dios como tú, Señor. Porque ¿a quién iríamos, Señor, si no es a ti? Tú eres el que nos cura, el que sana toda dolencia, el que sana toda herida. Señor, en este tiempo te pedimos que tú restaures las vidas de las personas que creen, Señor, y aún aquellas así como Tomás, Dios, que necesitan ver para creer, Dios, yo te pido que ahí tu Espíritu Santo empiece a tocar sus corazones, empiece, Señor, a sanar sus vidas, empiece a restaurar cada área de su ser, Señor. Padre, yo te pido que tus cicatrices y tus heridas, Señor, que viviste por nosotros en la cruz, se hagan real en nosotros, Señor. Que no solo sanes nuestros cuerpos físicos, sino que también sanes nuestras almas, Señor. Que restaures nuestros espíritus. Porque creo, Dios, que tú nos has llamado con un propósito, que así como somos las vasijas en tus manos, que tú nos puedes sanar, que tú puedes curarnos, que tú puedes realmente hacer tu obra divina en nuestros corazones. Yo te pido, Dios, que tú te manifiestes a tu iglesia, que tú sanes
Sane, Señor, cada herida que todavía falta terminar de sanar. Señor, muéstrales que mientras más profunda es la herida, más gloriosa será la cicatriz en ti, Señor. Te doy gracias, Dios, por este tiempo. Te pido, Dios, que bendigas a tu iglesia. Señor, habla a sus corazones y termina, Dios, de obrar en sus vidas, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pido todo esto. Amén. Muchas gracias, querida iglesia, por acompañarme en estos minutos. Espero que el mensaje haya sido de bendición para ti, y así que hoy yo te animo a que tú puedas mostrarme tus cicatrices sin ningún tipo de vergüenza, porque Dios ya llevó todo en la cruz. Muchas gracias.